Salinas y tengo hoy el honor de presentarte a la persona que viene a continuación. Un ser humano espectacular, un hermano incondicional, un hombre que definitivamente ha venido a marcar un antes y un después en todo nuestro país y que nos ha mostrado que es posible pagar deudas, que es posible crear éxito, que es posible llevar bendición no solo a él, sino a toda su familia, y que a su corta edad de 23 años tiene un rango de doble platino y que con toda la coherencia, con toda la fuerza viene a dejarnos todo lo que se tiene que hacer como para poder tener resultados gigantes. Así es que Latinoamérica, preparémonos para recibir como se merece al doble platino de la compañía, el señor Carlos Puyupaxi. Buenas noches, Latinoamérica. Es un gusto para mí gigante poder compartir esta noche contigo sobre un poco de mi testimonio, las decisiones que obviamente me han servido muchísimo para poder potenciar mi negocio, y simplemente decirte que esta noche prometo dejarte mi corazón, prometo darte el 100% y darte la bienvenida a esta capacitación. Y pues para empezar te quiero contar de dónde yo vengo, te quiero contar un poquito sobre qué es lo que yo hacía antes, de dónde vengo, qué familia tenía y obviamente qué circunstancias se fueron atravesando en mi vida, qué circunstancias he tenido que pasar. Y pues mira, te cuento un poco. Yo vengo de una familia de clase media, ¿ok? Vengo de una familia donde mi papá tiene un negocio tradicional. Gracias a Dios siempre nos demostró que con trabajo es posible tener una familia unida, que mi papá tuvo siempre la bendición de sabernos guiar, de siempre dar lo mejor de sí, y es por eso que yo le agradezco muchísimo, porque gracias a él es que yo entendí que con trabajo absolutamente todo lo que pongas en tu mente se lo puede conseguir. Cuando yo tenía más o menos unos 13 años, mi familia tuvo una crisis económica en la cual tuvimos que decidir por cambiarme de colegio. Te cuento desde acá porque realmente eso a mí me marcó muchísimo. Yo venía de estudiar en un colegio particular, ¿okay? Un colegio pensionado, y dado la crisis familiar que tuvimos en ese momento, mi papá tuvo la decisión de obviamente decirme que ya no era posible, que ya los costos no se excedían nuestro presupuesto, y obviamente tuvimos la decisión de cambiarme de colegio. Pasé a un colegio fiscal, un colegio que no era pagado, y pues en ese momento a mí me causó muchísimas emociones porque desde ese instante mi manera de pensar cambió muchísimo, porque por primera vez estaba haciendo algo que no quería, estaba haciendo no algo que decidía, sino algo que me tocaba. Y para mí era muy feo darme cuenta, porque ya consciente de esa edad, que limitantes del dinero. Y obviamente para mí no fue nada bonito. De hecho, tuve días en los que yo tenía resentimiento con mi papá porque decía, ¿cómo es posible que algunos amigos míos que tienen los mismos recursos estén en colegios muchísimo mejores? ¿Cómo es posible que esto me haga mi papá? Y de alguna manera juzgaba sin darme cuenta de que él lo único que quería era siempre lo mejor, y obviamente en ese momento no había la posibilidad de seguir en el colegio donde yo estaba antes. Y pues cuando yo empiezo con este tema un poco bajoneado, empiezo a ver qué hacer, a ver qué tipo de actividades hacer. Y pues en la imagen que tú puedes ver a la derecha dice mi pasión. Mi pasión fue jugar al fútbol, me dediqué muchísimo a jugar fútbol. ¿Y por qué te cuento esto también? Porque desde ahí yo ya sabía lo que era tener una pasión. Me di cuenta que cuando tú tienes una pasión, en este caso cuando yo tenía esa pasión, para mí no había hora, para mí no había fecha, para mí no había lugar. Realmente cuando tú tienes una pasión, no importa qué circunstancias se atraviesen, te encanta hacer lo que haces y no hay nada más que eso. Yo me desahogué muchísimo jugando fútbol, empecé a jugar el fútbol y eso me dio la oportunidad de llegar a un equipo profesional.
ha sonado últimamente Independiente del Valle, que era finalista de la Copa Libertadores. Es la imagen que tú ves ahí a la derecha. Y pues muchísimas de las personas que estuvieron en esa final de fútbol eran mis compañeros. ¿Por qué te cuento esto? Porque el fútbol en mi vida hizo muchísimo. Ahí pude descubrir que realmente cuando nosotros tenemos anhelos de conseguir algo, cuando realmente nos dedicamos, cuando hacemos las cosas con profesionalismo, cuando haces las cosas entregándote al 100%, absolutamente todo, 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 es muy, muy, muy posible. ¿Y qué es lo que pasó? Yo empecé a entrenar desde más o menos unos 12 años al fútbol, empecé a entrenar y me encantaba todos los días ir a entrenar y obviamente dependiendo la edad, seguía subiendo la edad y el esfuerzo era cada vez mayor. Veía muchas personas que venían a probarse al equipo, veía muchas personas que desfilaban, muchísimas personas que querían ser parte y no podían ser. Y yo me sentía realmente orgulloso de pertenecer a ese equipo, porque siempre para mí mi anhelo era llegar a jugar fútbol profesional. De repente a mis 17 años pasa que de alguna manera regreso a ver a mis compañeros de colegio, empiezo a ver a mis amigos y veía que la vida de ellos era totalmente diferente. Me daba cuenta que la vida de ellos era ya empezar a salir, conocer más amigos, conocer amigas, estar en fiestas. Y de repente yo me veía que yo salía del colegio, iba a entrenar, pasaba jugando, pasaba en la cancha de fútbol y de repente por regresar a ver a un costado empiezo a creer que puedo estar perdiéndome algo bueno. Empiezo a pensar que quizá lo que había afuera era mucho mejor de lo que yo tenía en ese momento. Y obviamente esa curiosidad me hizo que deje de entrenar una semana más o menos y decidí salir a vivir la vida que mis amigos estaban viviendo en ese entonces. Y bastó una semana para darme cuenta que no era lo que yo quería, que lo que yo quería y amaba era jugar fútbol. Bastó una semana nada más para yo saber que lo que a mí me movía y lo que a mí me apasionaba era jugar fútbol. Pero pasó algo. Cuando ya estás practicando un deporte de manera profesional, hay muchísimas personas que están detrás de esa oportunidad. Y cuando regresé, me acuerdo claramente cuando regresé a mi entrenamiento, mi entrenador, obviamente ya a las puertas cerradas, y me di cuenta de que no importa que seas bueno, no eres indispensable. Y realmente eso a mí me generó un conflicto emocional muy fuerte, porque por, por una semana, porque por una fiesta, porque por una cosa muy pequeña había perdido todo mi entrenamiento, todo mi trabajo, toda mi dedicación. Y eso lo anclo mucho acá al negocio, porque hay muchas veces que podemos estar trabajando, que podemos estar dando el 100%, podemos estar dando todo de nosotros, podemos estar haciendo equipos gigantescos, podemos estar hablándole a muchísima gente, apasionados, con brillo en los ojos, con el corazón encendido, y de repente empezamos a tener distractores, de repente empezamos a ver que quizá lo que hay afuera puede ser mejor. Y de alguna manera yo lo anclo mucho al negocio porque en ese caso, en el fútbol, no hubo otra oportunidad. Realmente la puerta se cerró, ahí se fue toda la pasión, ahí se fue todo el trabajo, ahí se fue todo el enfoque, ahí se fue toda la dedicación. Y fue un tren que pasó una sola vez. Y acá en el negocio a veces pasa lo mismo. Podemos estar trabajando muchísimo tiempo, podemos estar haciendo el equipo gigante y de repente por un desenfoque, de repente por un distractor, que no puede ser de mucho tiempo, puede ser de poquísimo tiempo, perdemos todo ese equipo que hemos construido, perdemos todas esas familias que están confiando en nosotros y volvemos a construir desde cero. Entonces te quería contar esta parte porque realmente yo siento que no empezamos a vivir solo desde Fusion, empezamos realmente a vivir, a sentir absolutamente todo en Fusion ya conscientes. Yo siento que todo lo que se fue dando en mi vida me sirvió para hacer este negocio. Siento que cada una de las cosas que pasaron en mi vida fueron perfectas para estar hoy como estoy en Fusion. Cada aprendizaje de mi vida, cada sentimiento que yo he tenido, siento que me ha hecho lo suficientemente fuerte para estar ahora en esta oportunidad y entregar lo mejor de mí. Agradece cada cosa que esté pasando en tu vida, agradece cada circunstancia, porque va a llegar el día en el que vas a agradecer absolutamente todo, porque vas a decir, gracias a esa circunstancia aprendí a ser más fuerte,
Gracias a esa circunstancia aprendí a que de verdad todo, absolutamente todo tiene solución. Y esa parte te quería comentar un poco sobre mi familia, sobre mi pasión, de dónde es que yo vengo. Y pues mira, cuando yo salí de jugar al fútbol, dado que me saqué, no me sacaron, me saqué, fue una decisión mía totalmente salir de ahí, me encuentro con que termino el colegio y pasa que no sabía yo que quería estudiar en la universidad. Realmente era de las personas que cuando estaba terminando la secundaria no sabía que quería seguir en la universidad. Realmente no encontraba una profesión que me moviese, no encontraba una profesión que diría, yo anhelaría estar ahí, realmente no lo encontraba. Y pues, dado que tenía ese conflicto emocional, decido empezar a buscar qué hacer, porque tampoco quería ser un desocupado. En mi casa realmente nadie me decía, ve a trabajar o no vuelvas, nada por el estilo. Fue una decisión que yo tomé. La decisión fue buscar algo que hacer porque no quería ser una carga familiar. Entonces a mis 17 años salgo a buscar trabajo y realmente encuentro una oportunidad que en ese entonces me pareció muy buena porque dado que dentro de lo que yo conocía, en mi familia nadie se ganaba más de $800. Y de repente yo consigo un trabajo en el que me ganaba $622. Fue un trabajo en el que yo seguí un curso de 6 meses, dado que tenía 17 años, seguí un curso de 6 meses y el momento de firmar contratos me dicen que teníamos un problema. El problema era que dado que yo era menor de edad no podía firmar un contrato, pero como había hecho el curso, me propusieron que yo podría trabajar 6 meses gratis hasta que se vuelvan a abrir los contratos y poder así ser servidor público. Dado que no tenía otra opción, yo obviamente me sentía muy emocionado de poder ser servidor público, acepté. A mis 18 años luego me sentía muy emocionado de poder ser servidor público. Y no sé si te identificas conmigo, pero a mí algo que me pasó es que cuando yo empecé en ese trabajo, realmente me sentía muy contento. Me sentía que había hecho algo gigante, me sentía muy feliz porque de alguna manera había conseguido lo que yo buscaba, que era un trabajo, había cumplido con mi meta. Me sentía muy contento, súper emocionado y de repente empieza a pasar algo en mi vida. Empiezo a perder esa ilusión, empiezo a perder esas ganas de ir a trabajar día a día. Y era porque realmente en el lugar de trabajo donde yo estaba, yo tenía 18 años ya y mis compañeros más o menos tenían entre unos 40 y 60 años de edad. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente la energía no era como que la mejor, las personas, sus comentarios no eran muy positivos, cada quien hablaba de a quién le va peor en la vida, todo el mundo tenía una conversación negativa y obviamente, dado que yo estaba ahí cerca de toda esa conversación, de alguna manera a mí también me llevó a sentirme así. Pasaba que a la par, cuando yo estaba trabajando, veía en las redes sociales, mientras yo estaba en mi trabajo, veía en las redes sociales y les veía a mis compañeros de colegio en las universidades. Les veía en las universidades que ellos querían, les veía en las fiestas, les veía en sus autos. Y decía, ¿por qué no me pasa a mí? ¿Por qué eso no me pasa a mí? ¿Cómo es posible que ellos hayan tenido la suerte de tener papás responsables que sí les pueden dar la vida que ellos quieren y a mí me toca estar aquí trabajando, puesto un uniforme horrible, puesto cámaras en la cabeza, puesto jefes ahí a cada segundo? Y obviamente eso me daba a mí un sentimiento de frustración. Pero si tú ves a la parte de la derecha de la imagen, ves que dice que ahora y $28,000 en contra. Quizá ahí te estás preguntando entonces por qué si no le gustaba trabajar solo, por qué no se salía. Por esa misma razón. Dado que no tenía nada de conciencia, tenía 18 años, llegué a hacer una deuda de $28,000, compré un auto, me endeudé en tarjetas de crédito, pedí dinero prestado a muchísimas personas. Y eso me llevó a tener una deuda de $28,000. Así que otra vez estaba haciendo no lo que me gustaba, sino lo que me tocaba. Porque ya no era una opción trabajar, era una obligación. Porque yo
no podía encontrar un trabajo afuera que yo conociera, que me paguen esa cantidad. Y cuando ya existe una deuda de por medio, obviamente lo que hay que buscar es una solución para poder pagar. Te das cuenta también que en esa imagen hay una flecha, por ahí abajito de la flecha estoy yo, es una imagen de mi trabajo que por ahí debo estar yo. Pero ¿por qué te puse esa imagen? Porque también quiero que sepas que realmente cuando yo estaba ahí y cuando vi esa foto me di cuenta que estaba siendo uno más del montón. Me di cuenta que era una persona que si es que estaba, súper, y si es que no estaba, el mundo igual iba a seguir sin mí, nadie se iba a dar cuenta si estaba o no estaba. Era uno más sobreviviendo ahí, y obviamente el tener ese sentimiento de pasar, de jugar fútbol, de ser muy bueno, de siempre destacarte, a pasar a ser uno más del montón, no fue nada, nada, nada bonito. Y yo lo único que decía siempre era, yo sé que va a haber algo más, yo sé que debe existir algo más, yo sé que esto no es para mí, porque algo que a mí me pasaba era, yo estaba en el trabajo, estaba uniformado, estaba trabajando, y mientras trabajaba yo pensaba y decía, yo me merezco algo mejor, yo siento que me merezco algo mejor, yo siento que esto no es lo único que debe haber, yo siento que debe haber muchísimo más. Y pues algo que yo me di cuenta es que todos soñamos en base a lo que conocemos. En ese momento, ese trabajo era todo lo que yo conocía. Ese trabajo era absolutamente todo lo que yo conocía. Y pues te puedo contar que para mí uno de mis sueños era un trabajo donde no tenga que usar un uniforme, sino donde me permitan vestirme como yo quisiera. Para mí uno de mis sueños era un trabajo que no tenga que comer donde me dicen que debo comer, sino que pueda comer en el restaurante que yo quisiera. Yo ganaba $600 y mi sueño era ganarme eso no mensual, sino quincenal. Y de repente, realmente cuando estás buscando, cuando estás con la intención en otras cosas, pues las cosas empiezan a dar. Algo que te puedo comentar es que Daniela Álvarez es mi patrocinadora, a quien agradezco la vida, era también mi compañera en el trabajo. Era mi compañera en el trabajo y en esta parte te quiero contar cómo es que Fusion llega a mi vida. Realmente, Dani Álvarez junto con Gustavo Salinas, que son mis patrocinadores, estaban ya haciendo el negocio y hacían el negocio part-time. Entonces, ellos, muy dedicados todo el tiempo, llegaron a un rango de oro súper rapidito. Y ese rango de oro, de alguna manera, ya les pagaba $2,000 al mes. Eso era más de lo que se ganaban ellos dos juntos. Entonces, un día, yo estaba en mi trabajo y llega Dani Álvarez y me dice Carlitos, te cuento algo. Y le digo, sí, Dani, cuenta. Y me dice, vamos a renunciar, Gustavo y yo, vamos a renunciar a nuestros trabajos. Entonces le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué les pasa? ¿Están locos con lo que cuesta estar en un trabajo seguro? Tú sabes cuánto tiempo nos llevó seguir este curso para que nos puedan, obviamente, aceptar. Y me dice, no, lo que pasa es que vamos a renunciar porque en Fusion ya nos estamos ganando el doble de lo que nos ganamos juntos acá. Entonces, Dani me dijo que iba a renunciar y se fue a su oficina. Yo me quedé pensando en mi currículo y me pasaban muchísimas cosas por la cabeza. Me pasaban muchísimas cosas en la cabeza porque yo decía, ¿cómo es posible que yo les conozco a ellos ya muchísimos años? Hemos estado en los mismos colegios, hemos tenido los mismos amigos, hemos tenido las mismas conversaciones, hemos comido en los mismos lugares. Y de repente les empieza a funcionar algo de la noche a la mañana y de repente van a renunciar al trabajo. O sea, si es que eso les está pasando a ellos, a mí también me puede pasar. Entonces me quedé pensando unos 10 minutos con todas esas ideas en mi cabeza. Y lo que hice fue levantarme. Fui a la oficina de Dani y le dije, Daniela, por favor, imprime también mi renuncia. El día de hoy voy a renunciar. Y obviamente la cara de Dani era de asombro porque ellos estaban renunciando a su trabajo porque ya tenían ingresos. Y yo estaba renunciando a mi trabajo solo con creencia. Estaba yo renunciando a mi trabajo solo por pensar que si es que a ellos les funcionó, a mí por qué no me iba a funcionar. Entonces imprimí la carta de renuncia
subí las escaleras, me dirigí a mi jefe y le dije que ya no quería trabajar, que muchísimas gracias. Dado que no era un muy buen empleado, me dijo que bueno que renuncia porque igual ya le íbamos a votar. Entonces realmente no tenía otra opción. Y cuando decidí hacer el negocio, pues fui a una reunión con Gustavo Salinas. Y algo que me acuerdo clarito era que me dice, ¿y tú qué vas a hacer? Y le digo, ¿sabes que ya soy full time? Y me dice, ¿full time de qué? Y le digo, soy full time de Fusion. Y me dice, ¿en serio renunciaste? ¿Tú no tienes equipo? ¿No has hecho nada? ¿Y ahora qué es lo que piensas hacer? ¿Qué tienes en mente? Y pues, como Gustavo, obviamente mi amigo de algunos años, me quiere muchísimo, lo que dice es, mira, yo conozco a un líder que se llama Sebastián Gavilanes. Te voy a sacar una reunión para que tú puedas reunirte con él el día de mañana y que en esa reunión te ayude a planificar para que el negocio ya te empiece a funcionar. Entonces, yo obviamente muy contento le digo que espectacular, muchísimas gracias. Y al día siguiente estaba reunido con Sebastián Gavilanes. Sebastián Gavilanes me acuerdo muy claro que me pregunta, bueno, Carlitos, me dice, te quiero felicitar por hacer full time por esta decisión, bienvenido a Fusion, cuenta conmigo al 100%, se puso al servicio conmigo como siempre lo sabe hacer. Y pues me pregunta, ¿cuál es tu código? Yo le digo, ¿código? ¿Qué es eso? ¿Qué es código? Y se sorprende y me dice el código, con lo que tú necesitas para ingresar a tu oficina. Y yo le digo, ¿qué oficina? Y me dice, ¿no sabes qué es oficina? Le digo, no. Y me dice, bueno, esos son temas técnicos, no importa. Dime con qué socios cuentas. Y mi cara fue ¿de qué me estás hablando? ¿Qué socios? ¿De qué me hablas? Y me dice, ¿tienes equipo? Y le digo, no. Y obviamente Sebas también me quedó, o sea, no me dijo nada, pero en su cara pude ver la desesperación, no sé si sabía felicitarme, realmente me decía, ¿qué hiciste? ¿Renunciaste? ¿No tienes nada? Y yo lo único que decía era, es que yo renuncié, porque yo vi que a Gustavo y a Daniela les está yendo bien, entonces, dado que a eso les funciona, yo no encuentro una sola razón para que esto tampoco, también no me funcione a mí. Entonces es así como yo decidí hacer Fusion. Fue una decisión inmediata, fue una decisión súper rápida, pero algo que sí tenía era la certeza de que me iba a funcionar. ¿Por qué? Porque ya había personas que venían de ser mis amigos de muchos años que me estaban demostrando de que este negocio era una herramienta para todos aquellos que deciden usarla bien. Y así es como yo empiezo a hacer el negocio. Y pues obviamente cuando empecé a hacer el negocio tuve mis primeros desafíos. Uno de mis primeros desafíos era buscar un círculo correcto. Dado que yo venía ya tenía acá 20 años, tenía 20 años entonces, mis amigos eran de fiestas, mis amigos eran de parrilladas, mis amigos eran de asados. Entonces ese era el círculo que yo tenía. Y a mí algo que me costó mucho, mucho, mucho fue al inicio desapegarme totalmente de mi círculo. Cambiar totalmente el círculo fue algo que a mí me costó muchísimo, porque yo sentía dolor el decidir entre un asado y una capacitación. Lo que yo decía era, pero es que sí se debe poder hacer este negocio y no quitar mis amigos. Y algo que me di cuenta era que realmente esas indecisiones me llevaban a tener un resultado que no era el que yo estaba. Entonces no es que les quité a mis amigos y no les volví a ver nunca más, pero mis prioridades cambiaron. Mis prioridades ahora eran tener un círculo es decir, personas que tengan la misma visión que yo tenía. Eso fue uno de los retos más grandes que yo tuve al iniciar este negocio. Otro de mis retos súper fuertes era un tema mental. Era un tema mío porque yo no le daba la suficiente importancia a la educación. Había muchas veces que me decían, vamos a capacitarnos, vamos a capacitarnos. Y esa capacitación tenía un valor. Acá en nuestro país, en Ecuador, tenemos una capacitación un sábado donde nos explican todos los líderes que están haciendo el negocio espectacularmente cómo hacer. Y esa capacitación cuesta $10. Yo pensaba y decía, $10, eso es carísimo, eso es muchísimo. A mí sí me parece que con eso yo podría comer 2, 3 días. Y
justo cuando yo estoy pensando eso, también me pasa que se acercaba un evento que se llama Alumbra. En ese evento de Alumbra, yo recuerdo claramente que pregunto cuánto cuesta la entrada y me dicen $300 y yo casi me desmayo. Yo casi me desmayo porque decía, $300, yo con $28,000 en contra, con esos $300 a mí me sirve para aliviar esa deuda, me sirve para ayudar a mi papá, me sirve para ayudar a mi mamá, me sirve para ayudar en la casa. Me pareció un valor exageradamente caro, hasta que me di cuenta de algo. ¿Caro para con qué? Realmente, si tú sientes que estás gastando en educación, es porque realmente no estás aprovechando. Para mí la educación ahora es la mejor inversión, porque gracias a esos $300 que costó el Alumbra, yo pude aprender de líderes espectaculares, pude aprender de personas que hacen profesional este tipo de negocios, y gracias a esos $300 yo pude organizarme y tener la suficiente conciencia para potenciar mi negocio, y eso me ayudó a pagar una de $28,000 en más o menos 9 meses. Entonces, eso fue algo que a mí me costaba mucho, entender que no es gasto la educación, entender que la educación es una inversión, y obviamente depende de cada uno de nosotros qué tan rentables seamos. Si es que realmente te cuesta, si es que realmente ahorita tienes en tu cabecita que puede ser caro, de que podrías hacer algo más con ese dinero, te juro que no sabes cuánto puedes estar perdiendo. Edúcate todo el tiempo, porque realmente las personas que están dispuestas a enseñarte, y gracias a Dios en este negocio, son personas que tienen el resultado que buscamos. Son personas que no nos dicen qué hacer porque han leído, nos dicen qué hacer porque lo saben hacer, porque nos demuestran con acción diaria que realmente eso es lo que funciona en este negocio, y a ellos les tenemos como guía. Y en esta parte de la educación, ¿por qué te pongo esa imagen? Porque aparte de educarnos, es no perder la inocencia de esto. No importa cuántas veces escuches la información, tienes que mantenerte inocente, debes mantenerte en un modo de aprendizaje eterno. Siempre tenemos algo por aprender. Todo el tiempo podemos aprender de todo el mundo. Realmente cuando nos mantenemos en modo de aprendizaje es cuando nuestro negocio crece muchísimo. A mí algo que me gustó muchísimo en este negocio era que las personas estaban dispuestos a ayudarnos. Acá cada persona está dispuesta a enseñarnos. Lo único que tenía yo que hacer era levantar la mano y pedir ayuda, pedir auxilio. Porque algo que me pasaba era que afuera normalmente las personas no se van como que por enseñarnos. Y a mí algo que me chocó muchísimo fue entender que este negocio es totalmente diferente y que acá realmente todos nos preocupamos porque a cada uno nos vaya bien. Y a mí algo que también me encantó es de este negocio quitarme las máscaras, empezar a ser una persona auténtica. Esto era algo que a mí me gustaba mucho, porque dado que yo trabajaba en el sector público, como te había mencionado antes, con personas de una edad avanzada, con una conversación no muy positiva, yo empecé a absorber absolutamente todo. Empecé a absorber una manera de ser que nunca fue la mía. Empecé a ponerme máscaras, empecé a ponerme de alguna manera limitantes, empecé a no darme a conocer como yo en verdad soy, porque de alguna manera la conversación afuera era que si es que tú eres muy buena gente, corres el riesgo de que la gente te pase por encima, de que si es que tú eras muy buena gente, te van a ver la cara, de que si es que tú eres muy buena gente, eso te va a pasar luego factura. Y yo me quedé con todo ese tipo de comentarios en mi cabeza, y lo que eso generó fue que me ponga muchísimas máscaras que me quitaban la persona que yo de verdad era. Y llego a este negocio hermoso y me doy cuenta de que aquí funciona y acá puedes llegar a generar muchísimo dinero por ser quien en verdad yo soy, por tener mi esencia, por no ser una persona enojada, por no ser una persona amargada. Acá lo que funciona es ser tú, ser esa persona linda, ser esa persona generosa, porque yo estoy súper claro que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón esas ganas de progreso, esas ganas de ayudar, esas ganas de ver mejor a todas las personas. Y realmente cuando yo empiezo a conectarme con mi autenticidad, con ser carismático, con ser amigo, con ayudar,
empieza el negocio a crecer. Y eso me encantó, porque de alguna manera cuando yo ya estaba en mi esencia, me sentía liviano. Podía ir a presentar el negocio y antes de contarle el negocio a alguien ya me decían que quieren hacer el negocio. Yo les preguntaba por qué y me decían por la manera como me contaste. No es que dices en una presentación, es cómo lo dices. No es cómo le cuentas el plan de comisiones, es tu actitud, es tu sonrisa, son tus ojos brillando, son de verdad esas ganas genuinas de ayudar a más personas, sacar tu autenticidad a la luz, dejarte ver en serio cómo eres. Este es un negocio que en serio te va a pagar muchísimo si te dejas ver como tú eres en serio. Esa linda persona. Y eso a mí me conectó muchísimo, porque estaba en un negocio en el que mientras yo mejor me portaba, más crecía, más amigos tenía, mejor me iba a ir. Y obviamente acompañado de la autenticidad. Algo que te puedo decir es que ha funcionado muchísimo la acción masiva. ¿Qué es la acción masiva? Ya soy buena gente, ya tengo conceptos claros, ya estoy rodeado de un buen círculo, pero algo que sí es muy importante es entender que somos un negocio y en los negocios para hacer dinero se necesita de trabajo. Esto es lo que me complementa absolutamente todo. Yo cuando empecé a hacer este negocio, me acuerdo que le dije a Gustavo en mi primera semana, Gustavo, quiero que me digas cómo yo puedo generar al menos $500, porque no puedo ganarme aquí menos de lo que yo me ganaba en mi anterior trabajo. Y algo que me dijo Gustavo es, aquí hay un rango que se llama oro, que te paga $500. Entonces yo salí, empecé a trabajar, hacía home meetings, presentaciones, súper ilusionado. Y gracias a Dios Gustavo nunca me dijo que el rango de oro te paga $500 semanales. Yo pensaba que ese rango me iba a pagar $500 al mes. Entonces yo cuando salgo y empiezo a trabajar, realmente veo mi primer cheque de $500 en una semana. Me sentía súper feliz. Nunca había generado tanto dinero en una sola semana. Y eso es lo que te permite la acción masiva. Si es que ya estás liviano, si es que ya tienes la educación, si es que estás con esa llama, si ya tienes esa luz, sal a trabajar, aprovecha, ese es el combustible que tienes en este momento, aprovechalo, no dejes que se agote, sal y cuéntale de esta oportunidad absolutamente a todos. No te compares con nadie, no veas hacia abajo si es que estás haciendo mucho o poco, no te sirve de nada el compararte, la única competencia que tenemos es con nosotros mismos. Siempre seamos una mejor versión de nosotros mismos. No te compares, porque el compararte te sirve para bajar, el compararte te sirve para hablar. En cambio, mejor, algo que yo te puedo decir que me funciona mucho es admirar. Ver a una persona que tenga el resultado que yo tengo, admirar e inspirarme cada día con ese testimonio. Y obviamente así salir a trabajar. Eso me permitió a mí tener en mi primera semana el rango de oro. Y obviamente cuando empiezas así a cobrar, esto se vuelve una fiesta. Esto se vuelve una fiesta porque te das cuenta que el plan de comisiones es real, porque te das cuenta que la empresa sí nos paga semanalmente y te das cuenta que acá ser una buena persona sí te ayuda a crecer muchísimo en el tema de ingresos. Entonces yo empecé a trabajar y te juro, yo lo hacía con una inocencia gigantesca. Yo lo hacía con muchísima inocencia. Yo tuve muchísima humildad al aprender, porque yo decía, dime qué es lo que hay que hacer y yo lo hago. Si me dices que hay que vender cajas de cabeza, yo las vendo. Entonces yo no decía, ¿y por qué? ¿Cómo así? A ver, déjame yo estrategia. No, yo lo único que hacía era hacer caso. ¿Por qué? Porque yo sabía que si es que le hacía caso a la persona que me estaba guiando, mi resultado iba a parecerse muchísimo al de él lo más pronto. Pero si es que yo más objeciones ponía, esas objeciones lo único que iban a hacer era alejarme del resultado que yo estaba buscando. Entonces confía 100% en la persona que te está guiando, porque aquí tenemos personas hermosas que se dan el permiso, se dan el tiempo de guiarnos. Y lo único que yo te quiero decir es que en serio acá puedes encontrar amigos de verdad, porque acá un consejo sí puede marcar la diferencia. Recibe ese consejo de la persona que te invita al negocio, recibe el consejo de esa persona que te está mentoreando, porque es una persona que genuinamente quiere verte siempre mejor. Entonces cuando yo empiezo a hacer este negocio, empiezo a crecer, todo el tiempo trabajando, hacíamos muchísima acción masiva.
Y el mantenerme en esa inocencia me permitió llegar al evento de Alumbra de Ecuador en el 2014. Y cuando yo llego al evento de Alumbra, yo sabía que era una capacitación. Sabía que eran 3 días increíbles de capacitaciones, que íbamos a tener testimonios espectaculares. Pero el mantenerme haciendo el negocio con inocencia me permitió llegar a un evento y sin tener idea ganarme un superbono. Ya había topado el rango de platino y realmente yo nunca le había puesto mucha atención al plan de comisiones. Y de repente estar en un evento en el que escuchas tu nombre, te acercas y recibes un cheque de $2,000, para mí fue algo increíble. Déjate sorprender de este negocio. Trabaja y mantente en esa inocencia y déjate sorprender. Realmente cada esfuerzo que tú haces va a valer totalmente la pena. No hay nada más hermoso que regresar a casa y decir, gracias porque confiaron en mí, aquí está el resultado de todo mi trabajo. Aquí está la capacitación a la que fui, aquí está la milla extra que yo di, aquí está todo mi esfuerzo, aquí está representando todo mi trabajo con este premio. Y algo que me pasó también en ese Alumbra fue que pude enterarme que me gané el bono viaje a Jamaica, fue mi primer bono viaje. Y algo que a mí me encantó fue que mi papá es mi coempresario. Tuve la oportunidad de estar con mi papá en Jamaica. No nada más hermoso. Y te juro que no puedo encontrar palabras para describirte la emoción que yo sentía cuando llegué una tarde a mi casa y le dije a mi papá, ¿qué tienes para el día miércoles? Y obviamente la respuesta de mi papá fue trabajar, porque el dinero no nos cae del cielo. Y lo hermoso que es acercarte y decir, el miércoles tenemos que cerrar el negocio porque te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Te tengo un viaje todo pagado a Jamaica. Nos vamos a Jamaica. Nos vamos a Jamaica. Gracias por confiar en mí. ¿Te acuerdas de los polvitos que yo te decía? ¿Te acuerdas del negocio en el que yo estaba? ¿Te acuerdas del bono viaje que te dije que había? ¿Te acuerdas del bono auto que me contaron? Sí, es cierto. Nos vamos a Jamaica y no me voy solo, me voy contigo. Gracias por confiar. Gracias por darme ese apoyo. Yo estoy seguro que tú tienes a alguien en casa que también le quisieras dar ese tipo de sorpresas. Estoy seguro que tienes a alguien, un motor, que también quisieras llegar a casa y darle ese tipo de sorpresas, agradecerle y decir gracias por confiar, gracias porque pese a que no entendías de qué se trataba este negocio, me diste tu apoyo. Y aquí está todo, absolutamente todo lo que te mereces. Yo quiero hacer mucho más por mi padre, pero yo creo que ya es momento de empezar a reconocer. Me ha dado todo lo que ha estado en sus manos y ahora es momento de yo darle todo lo que también está en mis manos. Y gracias a este negocio es posible darle esta y miles de sorpresas más. Estuvimos en Jamaica y recuerdo muy claro cuando estuvimos junto con Yamel Álvarez, junto con Dani Álvarez, con Katy Gavilanes, Caro Gavilanes, Gustavo Salinas, un desayuno que pudimos compartir con Yoba y Mite. Y en ese desayuno me acuerdo muy claro que nos preguntaban qué rango teníamos. Yo en ese entonces tenía el rango de platino. Y me acuerdo que cuando preguntan eso, yo iba a contestar y sale alguien y dice, él ya está súper cerquita de su doble platino. Me quedé pensando por un momento y dije, ¿qué dicen? No estoy cerca del doble platino, yo le siento lejos, le veo distante. Y de repente me quedé con esa conversación, estuvimos ahí en Jamaica y yo pensaba todo el tiempo. Yo decía, ¿por qué dijeron que estoy cerca del doble platino? Regresamos a Quito, regresamos acá a Quito y yo tenía eso de que estoy lejos del doble platino, de por qué dijeron eso. Me sentí comprometido, me sentí un poco hasta mentiroso, porque sentía que no era cierto. Para eso acá en Quito ya teníamos un espacio junto con Gustavo Salinas, Daniel Álvarez y algunos líderes más de nuestro equipo, donde nos reuníamos a planificar semana a semana qué era lo que íbamos a hacer. Algo que te quiero contar acá es algo que me sirvió y sé que te va a servir a ti también muchísimo. Y fue que cuando yo llegué a un rango de platino, obviamente me sentí reconocido, me sentí contento, me estaba ganando semana a semana un dinero que nunca en mi vida hubiese pensado que me podía ganar o pensaba que era posible. Y de repente empezó a salir algo sin darme cuenta.
y ese algo se llamaba ego. Ese algo se llamaba perder humildad. Empecé a perder totalmente la humildad. Empecé a ser una persona diferente. La edificación se me llevó a las nubes. De repente a mi patrocinador, a mi mentor, a mi guía, a mi amigo, dejé de hacerle caso. Le di fuertes dolores de cabeza, porque pensé que ya había llegado, porque de alguna manera en mi cabeza decía que yo ya sé cómo hacer el negocio. Y eso me generó varios inconvenientes, y dentro de esos inconvenientes te cuento que un día llegué a la reunión y de repente abrí la puerta, llegué tarde a la reunión, abrí la puerta y me encontré con la noticia de que mi equipo de hermanos, mi familia, mis amigos, habían llegado a la decisión de que no era prudente ya llevarse conmigo, de que mejor querían que yo esté a un lado porque sentían que ya no aportaba. Y eso a mí me generó muchísimo dolor, me generó fastidio, culpé a todo el mundo, les decía que no me entendían, que qué les pasa. Y eso a mí me dejó una enseñanza súper fuerte porque ahí entendí que mantenernos humildes es lo que nos da grandeza y lo que siempre nos va a dar grandeza. Mantenernos humildes, saber que nunca dejamos de aprender, jamás darnos como producto terminado. Y gracias a ese sacudón, que hicieron mis amigos, porque yo les agradezco la vida, porque si ellos no me hubiesen dicho eso, si ellos no hubiesen cortado eso en mí, quizá ahí no estaría contándote en este momento mi historia. Si es que ellos no hubiesen hecho eso en mí, no me hubiesen permitido ponerme consciente de las cosas locas que estaba haciendo. Y en ese espacio me dijeron, danos una sola opción para que tú te quedes. Danos una opción porque tú te deberías quedar en el espacio. Y yo no sabía qué decir, Y desde un sentimiento de reto, desde un sentimiento de yo sé lo que merezco, salió de mi boca decir, si yo en 3 semanas no me presento aquí como el nuevo doble platino, sáquenme del espacio. Y fue más que un compromiso con ellos, sentí un compromiso conmigo, sentí un reto personal y sentí que esta vez no me podía fallar. Sentí que esta vez me iba a quedar en el espacio porque ese espacio lo valoraba, porque ese espacio me lo merecía. Y sentí que necesitaba también ese doble platino y quería cumplir con ese doble platino, porque ya era momento para mí, porque ya me sentía listo y ese momento fue la decisión en la que empecé a trabajar por un doble platino. Salí a trabajar súper enfocado, le metía súper fuerte, empecé a generar nuevos equipos y el doble platino llegó. Y cuando llegó ese doble platino, mi creencia creció muchísimo, mi creencia se fue a las nubes. Y realmente me di cuenta que absolutamente todo lo que soñamos es real, está para cumplirse. Acá las metas nos ponemos nosotros, acá los objetivos nos ponemos nosotros, al igual que los limitantes. Pero así como somos muy buenos quizá y a veces para ponernos limitantes o tener inventos que nos generen miedo, también podemos ser espectaculares para empezar a soñar y salir a accionar para que ese sueño se convierta en realidad. No sé si sea tu doble platino, no sé si sea pagar deudas, no sé si sea tu nuevo auto, no sé si sea estar mejor con tu familia, pero absolutamente todo está en nuestras manos. Absolutamente todo lo que nosotros creemos lo podemos crear. Y eso es lo que me pasó a mí con ese rango. Y obviamente con el doble platino me pasó algo espectacular que te comparto, fue mi premiación. Levantando las llaves de auto, levantando eso que alguna vez le vi tan distante. Pero le vi distante no porque estaba lejos, sino porque mi creencia estaba muy baja, porque mi autoestima decía que capaz y eso es mucho, hasta que me di cuenta que nada es mucho, hasta que me di cuenta que los bonos están en el plan de comisiones no para contarse, sino para cobrarse. Estoy en la parte de la izquierda junto con mi hermano, con mi cuñada, con mi papá sosteniendo las llaves. Y recuerdo ese momento en el que estuve en la tarima muy nervioso, contento, regresar a verle a mi papá y agradecerle frente a muchas personas y decirle gracias por atreverte a confiar. Gracias porque cuando mucha gente me decía que yo busque algo decente, tú decías, no entiendo en el negocio en el que estás, pero te veo con esas ganas, por favor no me decepciones, por favor hazlo bien. Tú sabes que en lo que te metes siempre vas a ser bueno. Siempre me decía eso mi papá y ese día decirle gracias porque siempre me apostaste. Me sentí el hombre más feliz del mundo porque no defraudé a nadie. Me sentía súper contento porque le estaba demostrando ese instante a mi hermano que no importa de dónde vengamos, importa a dónde queramos llegar.
Me conecté muchísimo con ese momento porque estaba dándome cuenta de que no existen limitantes. Me estaba dando cuenta de que si es que a mí me daba la gana, hacía 1,000 veces de ese trabajo. Me estaba dando cuenta de que yo nací para cosas gigantes y no hay nada más hermoso que siempre inspirar desde el ejemplo. Así que de verdad, si tú estás escuchando esta capacitación, no importa que tengas un equipo gigante o que en este momento solo tengas un socio, que capaz solo estás tú, que acabas de ingresar a este negocio. Empieza a soñar de que también es posible para ti. Imagínate lo que puedes causar cuando tú estés en una tarima recibiendo unas llaves. Imagínate el impacto que puedes causar en miles de vidas, porque si es que tú lo haces, automáticamente rompes techo para tus amigos, para tu familia, y les permites saber al mundo de que estamos en un vehículo real, de que estamos en una oportunidad que si es que tú quieres, puedes alcanzar lo que tú quieras. Y gracias a este negocio, después vino un siguiente bono viaje, que fue el Hard Rock Punta Cana. Nada más hermoso que estar viajando y viajando gratis, y no con cualquier persona, sino con los líderes top, con personas que tienen la creencia en las nubes, con personas que tienen resultados gigantescos, y tú estar ahí. Cuando yo empecé este negocio, el bono viaje le veía distante. Cuando me contaban del negocio, yo decía, eso capaz es para algunos, hasta que me di cuenta que con trabajo esto es para todos. Hasta que me di cuenta que de verdad, solo con una decisión empezamos a crear cosas gigantes. Esto me ha permitido también este negocio, que es tener algunos viajes, son algunos viajes que hemos podido compartir con amigos. Y esto me parece lo más hermoso del mundo, porque estoy en una profesión que elegí, donde yo puedo darme vacaciones cuando yo quiera, cuando puedo tener viajes de educación y también puedo tener viajes para disfrutar. Cuando yo venía de una familia en la que capaz de sacar pasaporte era loco porque no había necesidad de nada. Y empezar a llenar un pasaporte con sellos, empezar a llenar un pasaporte con nuevos países, con nuevos destinos, es lo más hermoso que puede pasar. Las cosas hermosas están diseñadas para cada uno de nosotros. Date el permiso de viajar, empieza a soñar que también es posible para ti. Y no lo haces solo. Si te das cuenta, estoy en todas las fotos rodeado de personas. No personas con las que me toca llevarme, sino familia con la que elegí siempre estar. Familia de avance. Amigos que me ayudan siempre a ser mejor. Gente que me está rodeando. Gente que todo el tiempo me está retando para no quedarme en mi zona de confort. Personas que me permiten sacar siempre, siempre, siempre mi mejor versión. Y obviamente un agradecimiento absoluto, un agradecimiento gigante a todo mi equipo, a Action, que realmente me siento contentísimo de contar con cada uno de ustedes. Ustedes son la parte fundamental de este negocio para mí. Ustedes son la parte fundamental ahora de mi vida. Créeme que no podría ser nada igual si es que tú no estuvieras presente. Gracias por tener la creencia al tope. Gracias por confiar. Gracias por darte el voto de fe. Gracias por abrir las puertas para miles de familias. Es gigante lo que podemos crear cuando de verdad nos conectamos con ese sentimiento de hacerlo. Y esto no sería posible si no existiera un liderazgo espectacular detrás de esta empresa. Personalmente me siento muy bendecido, y las caras que estás viendo en este momento en pantalla son personas que yo admiro muchísimo, personas que se han ganado mi respeto totalmente. Gracias, Eddie, gracias, Nati, por abrir esta oportunidad para miles de familias. Gracias por dar ese sí, gracias por abrirnos las puertas. Estoy seguro que Ecuador se va con todo, estoy seguro que Ecuador la vamos a romper, vamos a generar récords, vamos a ser el país que realmente empieza a dar luz a todo el mundo. Si es que tú estás escuchando esta capacitación, cuenta conmigo para hacer que las cosas pasen. Cuenta conmigo para empezar a hacer cosas diferentes. Cuenta conmigo para impactar al mundo positivamente. Y agradecimiento total a mis patrocinadores. Agradecimiento total a Daniela Álvarez y Gustavo Salinas, que se dieron el permiso de hacer una llamada, que me apostaron. Gracias por ver en mí el 10 que yo no veía. Gracias por toda su paciencia. Gracias infinitas por ser esa familia unida. Gracias infinitas por demostrarme de que yo también estoy hecho para cosas gigantes. Quiero agradecerles en este espacio porque mi vida, gracias a ustedes, ha cambiado totalmente. Agradece a cada una de las personas que
que te han servido en este espacio, a tus mentores, a la persona que te abrió esta puerta, agradecele infinitamente. Ya hizo su parte, que es abrirte la puerta, ahora haz la tuya, que es transformar tu vida. Decidamos empezar a hacer cosas diferentes. De verdad, esta oportunidad es única. Te pido que por favor aproveches esta oportunidad. Es una oportunidad que no sé si es que se iguale con otra. Es una oportunidad donde si es que tú quieres, empiezas a generar resultados desde la primera semana. No importa cuánto tiempo lleves en el negocio, es una decisión la que te va a permitir empezar a hacer cosas gigantes. Es una decisión la que puede transformar tu vida y la de tu familia. Si es que estuviste ya haciendo el negocio y no has tenido los resultados que tú querías, es momento de cambiar, es momento de ya ir por tu mejor versión. Algo que siempre nos mantiene a nosotros vivos y felices es declarar todo el tiempo que estamos en nuestro mejor momento. Y América, te invito a que tú también te declares en nuestro mejor momento. Es nuestro momento es ahora. Muchísima gente necesita de esta oportunidad. Muchísima gente necesita escuchar testimonios de como tú y como yo, de personas que se atrevieron a cambiar la vida, tan solo con una decisión. Es momento de hacerlo ahora. Este es el momento de empezar a romper récords. Porque si es que tú estás en este mundo, créeme que no estás para vivir una vida tradicional, una vida convencional. Tú no estás acá para vivir día a día. Estamos acá para hacer cosas gigantes. Estamos acá para decirle al mundo de que hay oportunidad en cada una de nuestras vidas. Y obviamente un agradecimiento gigantesco a Álvaro Zúñiga. Muchísimas gracias por haber creado esta oportunidad. Te agradezco con el alma, porque si es que tú no te hubieses decidido a generar esta empresa, este movimiento de salud verdadera, quizá yo estaría ahorita en el mismo trabajo, con las mismas deudas, no sé con qué conversación, pero gracias a tu decisión, mi vida y miles de familias se están transformando totalmente. Me siento agradecido y honrado de pertenecer a una empresa con principios como los que tú has puesto. Te agradezco con todo el alma, porque mi vida y la de mi familia se ha transformado totalmente. Espero haberte servido esta noche, América, espero haberte servido, espero que este testimonio te sirva muchísimo, espero que ciertas decisiones que a mí me sirvieron para potenciar mi negocio también te sirvan en tu vida. Y solo quiero dejarte con que recuerdes siempre por qué empezaste. Es momento de accionar. Capaz y las piernas se nos van a volar, capaz y a veces vamos a pensar que las cosas se ponen un poco difíciles, pero eso solo está en la cabeza. Realmente si las cosas van a cambiar va a ser por cada uno de nosotros. Empecemos a pensar positivamente de que si es posible para mí, también es posible para ti. Cada día que te levantes, agradece todo lo que está pasando, porque gracias a lo que pasa, vas a tener la fuerza para levantarte y tener el resultado que tú te mereces. Así que espero haberte servido en esta noche. Te dejo. Muchísimas gracias.